Ok, les invito a tomar asiento para que comencemos con la segunda etapa. Tercera ya, perdón. Tercera. Sí. Vuelvo a repetir una información. Todos quienes se preinscribieron en el formulario Google y nos ingresaron sus datos como teléfono y correo electrónico, yo tengo esa base de datos. Por lo tanto, a esa misma base de datos, que son los correos que ustedes ingresaron, yo voy a enviar la información que Corín me entregó, que son los documentos que ella ha impreso en algunos casos y algo adicional. Si por alguna razón a mediados de esta semana que viene no le ha llegado el correo, escríbame, contácteme por WhatsApp porque pudiéramos tener un error en el correo ingresado. Entonces, pierda cuidado en contactarme, llámeme nomás, no hay problema, me molesta y yo le entrego la información. Y antes de retomar, solamente quiero tomar un minuto para referenciar este libro, entre otros que hay ahí del Ministerio de Respuestas en Génesis, pero en particular de este, que se llama La crianza de hijos piadosos en un mundo impío. Tiene un blog, tiene dos partes relevantes, una de ellas es una parte testimonial de los fundadores del Ministerio de Respuestas en Génesis, que es Ken Ham y Steve Ham, y ellos vivían en Australia. Cuando ellos eran pequeños, su padre les enseñaba sobre la Biblia. Él era un padre presbiteriano en Australia, les enseñaba siempre las Escrituras, y en ese tiempo tan fuerte el naturalismo, sus hijos estaban cuestionando lo que el papá les enseñaba. Y él se tomó todo el trabajo de hacerles a escala el arca en casa. Y les hizo el arca, les mostró el tamaño de las personas, los animalitos, y tuvo todo un proyecto en casa de hacerles el arca, para mostrarles que la narrativa bíblica no son cuentos. Cuando usted lee la Biblia sobre el diluvio, parte en el año 600, en el mes tanto, en el día tanto. ¿Por qué dice así? Porque no quería que la gente creyera que eso fue un cuento. En la tierra muy, muy lejana, en la galaxia, no. Fecha, año, mes y días, cuando el juicio de Dios cayó sobre esta tierra. Entonces, este libro cuenta el testimonio y que en honor a esa digamos, valentía del papá de decirles: hijos, va a llegar el día donde lo que yo les estoy diciendo va a comprobarse. Y así fue. La ciencia hoy día ha demostrado gran parte de lo que la Biblia siempre ha dicho en la narrativa histórica. Y esto habla de ese testimonio. Y después, cómo podemos como padres crear un ambiente educativo en la casa para que la Biblia no solamente sea autoridad en aspectos morales, sino también en la cosmovisión respecto de la realidad, geología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este libro es muy recomendable, yo se lo recomiendo si usted puede adquirirlo, y para que usted comience, ¿cierto?, a comprender, y tiene aspectos muy prácticos también, consejos muy buenos de cómo llevar el ambiente educativo cristiano a nuestros hogares. Así que, a pesar de que somos padres cristianos, la mayoría, me imagino aquí, no siempre sabemos hacerlo, porque tampoco nadie nos enseñó. Entonces, no siempre hemos tenido buenos modelos en ese sentido. Entonces, este libro te ayuda mucho a llevar ese tema de la Biblia y la historia al corazón y a la vida de tus hijos. Así que eso, vamos entonces con la última etapa, donde Corín nos va a hablar también de homeschool. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Qué bueno, me alegra. Bien confrontados, sí. Así me sentí yo la primera vez que escuché a Corín también. Casi me convierto de nuevo. Gracias, pastor. Ya, qué rico tener tecito, galletitas y todo, ¿cierto? Muy rico las hermanas allá lo que hacen. Bueno, entonces ya hemos hablado acerca de homeschool, la esencia del homeschool cristiano, ¿cierto? Cómo hacer homeschool, los recursos que tenemos. Y creo que está claro de que el homeschool es totalmente personalizado, ¿cierto? Tú puedes ver la necesidad de tus hijos, si quieres hacer colegio online, con tutor, con currículum chileno, con currículum cristiano, chino, inglés, lo que sea. Ahora, ¿cómo se puede validar? Vamos a hablar de eso ahora. Ya hablamos también de los temas legales. Entonces, vamos a la validación de estudios. ¿Se ve ahí? Sí, ya.
Fíjense por favor en el siguiente dibujo. Para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir ese árbol. ¿Quién gana? ¿El mono? ¿El gato? El pájaro sale volando al tiro. ¿Quién sonó? El pez, ¿cierto? El elefante lo destroza. Y miren, no sé si lo alcanzan a ver o no, pero por aquí chiquitito hay un caracol. ¿Alcanzaría a llegar o no? Le tomará harto tiempo, pero va a llegar. Este dibujo está basado en lo que dijo Albert Einstein con respecto a la inteligencia. Dijo, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estúpido. Y justamente ese es el tema. Los exámenes, las calificaciones, los cuestionarios y las pruebas y todo lo demás es la meta. Y si tú no logras tener ese 7, eres estúpido. Eres un tonto. Es fuerte. Y tenemos tan impregnado ese tema de las calificaciones. Yo conozco una mamá homeschool, encuentro muy inteligente lo que ella hace, muy sabia. Todos los años lleva a sus hijas a dar los exámenes libres. Y las chicas son secas. Se sacan un 6.5, 6,8, 7. Y la mamá nunca jamás le ha dicho qué calificación obtuvieron. No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque la mamá no quiere que las niñas se preocupen y se afanen y que la calificación, No. Y sin saber su calificación y sin saber el resultado, siempre les va bien, porque no tienen esa preocupación. Simplemente demuestran lo que saben y listo. Ahora, ¿qué va a evaluar los exámenes? Los exámenes básicamente van a evaluar lo que el niño memorizó, porque es así, ¿o no? No es lo que aprendió, es lo que se acuerda. Que el año, que tal fórmula, que tal ecuación, etcétera. Que las drújulas, que la aguda, que. Entonces, ¿qué pasa con los exámenes? Tenemos que entender que los exámenes son simplemente un papeleo. ¿Qué quiere decir eso? Que los exámenes, acá en Chile, por ejemplo, es para validar lo que tú estudiaste. Por lo tanto, es para comprobar que tu hijo hizo primero básico. Listo, se acabó. No es para decir él es inteligente. No es para decir él sabe. ¿Me están entendiendo? Entonces, ustedes papás, como dijimos recién, hay que desescolarizarse. Entonces, por favor, por sus hijos, sáquense de la cabeza las calificaciones. Sáquense de la cabeza este afán y preocupación de los exámenes. Hay muchas familias, y recién estaba hablando con la mamá de esto, hay muchas familias que retiran a sus hijos a mitad de año y después van al Ministerio de Educación y lo quieren inscribir para dar un examen. Yo no recomiendo eso. No lo recomiendo. Si tú vas a retirar a tu hijo a mitad de ciclo, y bueno, para empezar, lo que yo recomiendo, si este es tu caso ahora y tú estás considerando hacer homeschool ahora en agosto, cuando quedan 3, 4 meses para terminar el año, yo te digo, calma, termina el año, no lo matricules en ninguna parte y comienza. Ahora, si el niño está siendo agredido físicamente, está recibiendo abuso psicológico, emocional o incluso sexual y ya está en peligro, entonces sácalo, por favor. Y entonces necesitas un certificado médico, porque el Ministerio de Educación exige un certificado médico para que puedas dar exámenes libres, para que así puedas validar y cerrar este ciclo. ¿Se entiende? Ya. Ahora, volviendo al tema de los exámenes, si una familia, si este es tu caso, y tú quieres sacar a tu hijo ahora ya, ok, sácalo. Pero ¿sabes qué? No te preocupes del certificado médico para inscribirlo para los exámenes. ¿Por qué? Porque toda tu preocupación de aquí a diciembre o noviembre va a ser el examen.
Ya, mi amor, te vamos a sacar de la escuela. Ahora ponte a estudiar porque hay que hacer el examen. Y eso va a ser todos los meses. ¿Estudiaste para el examen? ¿Estudiaste para el examen? ¿Te sabes esto? ¿Te sabes esto? Y el niño va a estar con una presión que ni siquiera tenía en el colegio. Porque tú como mamá, tú como papá, vas a estar afanado por esa calificación. Es que tienes que pasar de curso. Es que tienes que terminar el ciclo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Se va a morir? ¿Lo van a expulsar de Chile? Es que no sé cuál es la preocupación aquí. ¿Me entienden? Entonces, respiren y cálmense, ¿ok? Por favor, es todo lo que les pido. Tienen que desescolarizarse. Saquen su hijo del colegio y respiren juntos y cálmense. Pasen tiempo en familia. Jueguen juegos de mesa, vean una película juntos, salgan a la plaza, vayan al zoológico, hagan algo, pero no se preocupen de los exámenes, no se preocupen de matemáticas, ¿qué? Olvídense. Tienen 4 meses de vacaciones, desescolarícense. ¿Y saben qué? Créanlo o no, durante ese tiempo vas a aprender, sin que tú te metas. Y eso es aprender. Aprender no es sentarse en un escritorio y escuchar a alguien y escribir, memorizar, dar la prueba. Escribir, memorizar, dar la prueba. Eso no es aprender. Y creo que ustedes todos lo saben. Porque si no se acordarían de todo lo que aprendieron en la escuela. Y sabemos que eso no es así. Dieron un montón de exámenes y ni siquiera se acuerdan de la calificación que obtuvieron en quinto básico. ¿O no? Pero se acuerdan de la prueba. En un momento atrás cuando dije, ¿se acuerdan de la prueba? ¡Ay, no! Pruebas no, es como que se asustaron. Entonces tienen que calmarse, tranquilos, pasen tiempo en familia y en ese tiempo de aburrimiento, en ese tiempo de preguntas, de interés, de curiosidad, el niño va a aprender. Y eso se llama aprendizaje natural y es ser autodidacta, es aprender cómo aprender. ¿Se entiende? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí saben hacer crochet? ¿Aprendieron eso en el colegio? ¿Y cómo aprendieron? ¿No lo aprendieron en el colegio? ¿Cómo lo aprendieron? Tu mamá, mirando, con la abuelita. Ok, levante la mano quien sabe cocinar arroz. Sería vergonzoso que no levante la mano. No los vi. Si todos levantaron la mano, ya. ¿Cómo aprendieron a cocinar arroz? ¿Se murieron de hambre un día y tuvieron que aprender? ¿Quién sabe andar en metro? Levante la mano. ¿Cómo aprendieron? Todas las cosas se aprenden de forma natural, por necesidad o por interés. Es así. Es así. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día son cosas que hacemos porque aprendimos nosotros mismos, imitando, aprendiendo de otra persona o por necesidad, no porque así me enseñaron en la escuela. Ahora, si tú aprendiste algo en la escuela, ¿fue porque tenías interés? ¿Te gustaba esa materia? ¿O porque te ayudaron? ¿Tus padres te ayudaron con las tareas o tuviste un tutor o algo? Los exámenes. Hablemos de los exámenes. ¿Qué dice Chile con respecto a los exámenes? ¿Todos los homeschoolers tienen que dar exámenes? ¿Es obligación? ¿El que no da examen se va exiliado de Chile? No. Los exámenes, dice aquí en el decreto 2272, es el proceso en virtud del cual se otorga la certificación de estudios de un determinado curso o nivel a personas que, habiéndolo solicitado, no es obligatorio, habiéndolo solicitado, aprueben la rendición de exámenes de conocimientos o de aplicación práctica de una especialidad como culminación de una tutoría o como resultado del término de un proceso de evaluación formativa según corresponda a la metodología de validación aplicada. Ahora, no me voy a meter mucho en este tema porque está todo en internet. Ayudaminiduc.cl, está en su boletín informativo también de los exámenes libres, pero sí les quiero mostrar algo. Miren, los exámenes libres son para aquellas personas que no han realizado estudios regulares o los han interrumpido, o sea, si los sacan a mitad de año, que
que son extranjeros, que han realizado estudios en establecimientos educacionales no reconocidos, como por ejemplo escuelas libres. Ahora, miren, dice aquí que, ¿dónde está? Acá, nota, esto es súper importante. En el caso de menores de edad, no pueden inscribirse para rendir exámenes de validación de estudios si durante el año escolar en curso han cursado matriculados en un establecimiento educacional que cuente con reconocimiento oficial, salvo casos justificados por motivos de salud, debidamente acreditados con certificado médico, informe psicológico, psicopedagógico o social según corresponda. Es lo que le hablaba recién. Si tú lo retiras a mitad de año y quieres dar exámenes libres, tienes que tener un certificado médico. Si no, no te van a pescar, ¿ya? Y lo otro súper importante, si tú vas al mesón, tú tienes el certificado médico, tienes todo lo que te estoy diciendo ahora y te dicen, ya mijita, pero usted tiene que firmar este documento notarial para explicar por qué tú estás haciendo homeschooling. No, dice, no debe exigirse documentos o declaraciones juradas a la familia explicando los motivos de no tener matriculado a su hijo en el establecimiento educacional. Tenemos que tener muy claros nuestros derechos, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender, de nuevo, la desescolarización. Nosotros como padres y nuestros hijos vamos por sobre el Estado, porque el Estado nos otorga protección a nosotros. Nosotros tenemos el derecho preferente, nosotros tenemos el deber. Son nuestros hijos, nosotros decidimos cómo educarlos. Por lo tanto, si tú quieres hacer homeschool, estás en toda tu libertad de hacerlo. Y si tú quieres dar exámenes libres en julio y sacarlo del colegio, anda con un certificado médico. Y si te piden escribir una carta notarial o algo, no, recházalo. Incluso si se ponen pesados contigo en el mesón, acá en Santiago ya nos conocen, si ya tienen súper claro que hacemos homeschool. Pero en otras regiones, en el norte por ejemplo, en Coquimbo, para allá, se ponen muy pesados. No, que usted no puede hacer eso, que eso es ilegal, bla, 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 bla. Tú puedes denunciar cualquier cosa al Ministerio de Educación o al Ceremi. Tú puedes denunciar a esa persona. Disculpe, ¿cuál es su nombre, señorita? Ya, listo, gracias. ¿Aló? ¿Sabes qué tal y tal persona? La provincial tanto, me dice que no puedo inscribir a mi hijo para exámenes libres, yo fui con certificado médico, listo. Porque tú tienes derecho preferente. ¿Ok? Ahora, entonces, para validar los estudios acá en Chile están los exámenes libres. ¿Y los exámenes libres qué hacen? Te valida por grado y te dan punto en el NEM, que te da, te permite hacer la PSU y por lo tanto puedes ir a la universidad. ¿Ya? Otra forma de evaluar, mucho más natural y personalizado, que independientemente de los exámenes libres, puedes hacerlo si quieres o no, es un portafolio. Un portafolio de evidencia, yo lo hago. Básicamente, ¿qué es un portafolio? Es una evidencia organizada del progreso educativo y personal de tus hijos. Por ejemplo, clase, examen, excursiones, proyectos, actividad extracurricular, concursos, reconocimiento, servicio comunitario. Lo que tú quieras guardar, lo guardas. Haces una carpeta. Yo, en mi caso, a mí me encanta Google Photos. Entonces yo tengo mi celular, saco fotos, hago video y todo lo subo a Google Photos. Y Google Photos es como mi portafolio. Otras cosas que ellos hacen manuales, yo los voy guardando en una carpeta, los tengo organizados por niño y todo el tema. Y ese es mi portafolio. Nosotros en nuestra familia, de modo muy personal, no damos exámenes libres. Mis hijos tienen 7, 8 y 11. Estoy acordando porque tuvimos cumpleaños recién. 7, 8 y 11 años y jamás han dado exámenes libres. Ahora, no estamos usando el Ministerio de Educación de Chile, estamos usando currículum americano. Por lo tanto, estamos validando en Estados Unidos. Segundo, no me interesa que den exámenes, porque en lo personal, mi esposo y yo no nos gusta ese tema de afanarse y estresarse por los exámenes. Tercero, vamos a hacer que den exámenes cuando sean mayor de edad, si es que quieren estudiar acá en Chile. Si no, entonces tienen sus estudios validados en Estados Unidos y pueden ir a la universidad en Estados Unidos, como ellos quieran. Ellos pueden tomar esa decisión. Entonces, si alguien llega a mi casa y me dice, oiga, ¿y usted cómo está haciendo homeschool si no da exámenes libres? ¿Cómo está validando esto? ¿Cómo yo sé que usted está haciendo homeschool y está educándolo? Bueno, aquí está mi portafolio. ¡Pah! Tengo 2 baúles llenos
llenos con actividades que hemos hecho desde siempre, desde los 2, 3 años de edad. Homeschool Consagrado al Señor tiene un planificador que sirve como portafolio. Tú lo puedes comprar por $5 si le interesa. Es sin fecha para que tú puedas imprimirlo todos los años que quieras por todos los hijos que quieras. Incluye absolutamente todo. Otra forma de validar es por medio de la escuela sombrilla, como lo que hago yo y otras familias más de Homeschool Consagrado al Señor, por medio de Home Life Academy. Y para eso traje este bolso. Como ustedes saben, yo fui educada en casa, por lo tanto, cuando nosotros éramos pequeños, en los años 90, se me cayó el carnet, nosotros estudiábamos con libros. Entonces, todos esos libros, en ese tiempo el internet era algo novedoso, todos los libros nosotros teníamos que hacerlos y después teníamos que hacer unas pruebas del libro y enviar esos exámenes al extranjero y después ellos lo corregían. Aquí tengo, por ejemplo, uno de matemáticas, de lenguaje. Entonces nosotros teníamos que entregar todos estos exámenes y enviarlos a Estados Unidos por correo y ellos lo mandaban de vuelta con todas las calificaciones. Después, en la enseñanza media, usamos un colegio online que se llama Alpha Omega Academy. Y yo de ese me gradué. O sea, ahí está mi diploma de graduación. Yo fui homeschool acá en Chile, pero estudiando con un currículum americano. Me gradué de un currículum americano, por lo tanto validé todos mis estudios en Estados Unidos. Así que fui a la universidad en Estados Unidos. Esto se le llama un transcript, que básicamente es como la libreta de notas de calificaciones, donde están las calificaciones de la enseñanza media. Al matricularte con Home Life Academy, tú estás validando en Estados Unidos y obtienes un diploma como este y puedes ir a estudiar en Estados Unidos. No solo eso, sino que además te da la libertad de poder estudiar con el currículum que tú quieras. O sea, las personas que no quieren estudiar con el Ministerio de Educación de Chile y prefieren un colegio online cristiano o un currículum americano o chino o lo que sea, les conviene Home Life Academy, porque así están validando esos estudios más personalizados que tú quieres hacer. En cambio, si tú decides estudiar acá en Chile, ir a la universidad en Chile, te recomiendo entonces que sigas el Ministerio de Educación de Chile, des exámenes libres, tengas puntos en ENEM, des la PCU y vas a la universidad. Ese es el camino. Hay otras familias que optan por los dos al mismo tiempo. Estudian con un colegio online cristiano, por ejemplo, o americano, o puertorriqueño, lo que sea, y estudian con eso, y además tienen taller de fútbol, o de griego, o lo que sea, y validan todo eso con Home Life Academy, y 3 o 4 meses antes de dar el examen, se preparan para dar el examen libre. Y contratan a un tutor y ayudan al niño para el tutor, o el mismo papá lo ayuda y da el examen libre. Y así está validando por los dos lados. Entonces, cuando el niño ya llega a la edad, puede decidir si quiere ir a Estados Unidos o validar acá en Chile. ¿Se entiende? Por otro lado, con Home Life Academy, tú puedes solicitar la apostilla, que es un timbre especial, que básicamente es para el convenio con la Haya. El convenio con la Haya es un convenio que existe entre diferentes países para poder validar documentos oficiales, documentos de matrimonio, de estudios, lo que sea. Chile tiene convenio con la Haya desde agosto 2016. Estamos en pañales en esto. Argentina nos va ganando. Tienen convenio con la Haya desde 1972. Hay familias homeschool que han usado escuelas sombrillas y han ido a Argentina a estudiar como extranjero. ¿Se fija? Entonces, Home Life Academy es para ti si es que tú prefieres un homeschool aparte del Ministerio de Educación, quieres hacer algo cristiano o algo más personalizado y puedes validar eso. Entonces, ¿qué pasa? Home Life Academy, como dije recién, los exámenes son para papeleo. Home Life Academy no son exámenes, no es currículum, no es colegio. ¿Qué es entonces?
es un proceso de validación de Estados Unidos, o sea, se encarga de todo el papeleo legal. Tú te encargas de la educación y tú le entregas a Home Life Academy plan de educación. Esto es lo que vamos a estudiar: matemáticas, currículum Ministerio de Educación de Chile, Biblia, Vare Callado, y así. Y después, en junio y en enero, tú entregas las calificaciones en la plataforma. Y Home Life Academy ve eso y lo registra, ¡pum!, validado en el estado de Tennessee de Estados Unidos. Pero si ingresas a Home Life Academy es para graduarse. No es por un rato, es para validar hasta la graduación. Entonces, así los chicos después se gradúan y pueden certificar su estudio. Y pueden ir a estudiar directamente en Estados Unidos o con la apostilla con la IA, pueden ir a cualquier país que tenga convenio con la IA. España, Colombia, Argentina, Perú, lo que sea. Y esas son las opciones para poder validar. Ahora, otra forma de que tú puedes validar, o no más bien validar, sino evaluar a tu hijo, es por medio de un proceso mucho más natural. Tenemos que entender que nosotros tenemos 2 hemisferios en nuestro cerebro. Uno es el derecho, ese es el creativo, el artístico, el musical, el que tiene la percepción tridimensional, la intuición, la imaginación. La escuela, como los exámenes, solamente se enfoca en el hemisferio izquierdo. El razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica. Son muy pocos las escuelas que hacen que puedan complementar los dos, que tengan talleres aparte para esto otro. O incluso hay after schools que se enfocan en la parte del hemisferio derecho, ¿cierto? María Montessori dijo: no me sigan a mí, sigan al niño. En otras palabras, observa a tu hijo. ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo aprende? ¿Es audiovisual? ¿Es deportista? ¿Es kinestético? ¿Le gusta manipular cosas? ¿Le gusta hablar? Porque en la escuela el niño hablador, silencio. Y ese niño lo único que necesita es hablar para poder aprender. El niño que se está moviendo, siéntate, Ritalin. El niño no necesita moverse para poder aprender. Ese niño que está dibujando un grafiti o lo que sea, está dibujando para poder mantener su concentración. Y le dicen: cierra el libro, escucha. ¡Pup! Se desconectó. Howard Gardner dijo: cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. Él está hablando aquí de las inteligencias múltiples, que es su teoría. Por ejemplo, el verbal o lingüístico. A ver, vamos a hacerlo de esta manera mejor. La persona que es intrapersonal se destaca entendiéndose a sí mismo, reconociendo sus puntos fuertes, sus debilidades, estableciendo objetos. Le gusta trabajar solo, reflexionar según su interés, aprende mejor trabajando solo, haciendo proyectos, su propio ritmo, teniendo espacio, reflexionando. ¿Les suena familiar? ¿Les suena quizás a ustedes o a su hijo? Piensen, quizás a este niño no le gusta trabajar en grupo. Ay, mamá, es que yo entiendo, si yo lo sé solo, lo puedo hacer solo. Es intrapersonal. En cambio, el interpersonal, como yo, se destaca en tener amigos, hablar con la gente, juntarse con la gente. Si yo no estoy con gente, me desanimo. En serio, necesito estar con gente. Le gusta entendiendo a la gente, liderando, organizando, comunicando, resolviendo conflictos, viendo. Este es el niño que está ahí siempre organizando todo. O es la niña que es como la mamá, está viendo todo, ya está todo. Aprende mejor compartiendo, comparando, relacionando, entrevistando, cooperando. El lingüístico, este es el Mateo del curso. ¿Han visto, por ejemplo, en la universidad? Tú tienes un compañero y todos están con sus apuntes, con su cuaderno, y llega este chico y él se sienta y escucha. Y todos lo miran raro. ¿Y este no va a tomar apuntes? ¿Qué onda? Y después llega la prueba y se saca puros 7. Y todos lo odian. Todos lo odian. Esta persona es lingüística. Se destaca en lectura, escritura, narración de historia, memorización de fechas, frases. Piensa en palabras. O sea, le está escuchando y está absorbiendo, se está comiendo todas esas palabras. Le gusta leer, escribir, contar historias, contar cuentos, jugar juegos con palabras, armar rompecabezas, etc.
Aprende mejor leyendo, escuchando, viendo palabras, hablando, escribiendo, discutiendo y debatiendo. El corporal kinestético se destaca en atletismo, danza, arte, dramático, trabajos, manuales, utilización de herramientas. Le gusta moverse, tocar, hablar, lenguaje corporal. Aprende mejor tocando, moviéndose, procesando información a través de sensaciones corporales. Estos son nuestros Arturo Vidal, Alexis Sánchez. ¿Cómo le fue a Alexis Sánchez en la escuela? Muy mal, ¿cierto? Pero ¿cómo le va hoy? ¿Es por la escuela? No, es por su inteligencia, es por su habilidad cognitiva. Lógico matemático, también, puro 7 en el colegio. Se destaca en matemáticas, razonamiento, lógica, robótica, resolución de problemas, pautas. Le gusta experimentar, cuestionar, descubrir, trabajar con números, calcular, resolver problemas. Aprende mejor cosas para explorar, pensar, usar pautas, relaciones, clasificar, trabajar con lo abstracto. El espacial. Estos son nuestros ingenieros. Se destacan lectura de mapas, gráficos, dibujando laberintos, rompecabezas, imaginando cosas, visualizando. Los que les gusta Minecraft son bien espaciales. Mi hijo, por ejemplo. Le gusta diseñar, dibujar, crear, soñar despierto, mirar dibujos. Aprende mejor trabajando con dibujos, colores, visualizando, usando su ojo mental. Musical. Esta es la persona que cuando llega al examen tiene que tararear una canción para memorizarse esa cosa para el examen. Cristóbal Colón descubrió América, descubrió América, descubrió América. Tiene que hacer algo porque no le está entrando y tiene que cantar una canción algo. Se destaca, algunos se ríen porque lo han hecho, son musicales. Se destaca en cantar, reconocer sonidos, recordar melodías, ritmos, le gusta cantar, tararear, tocar un instrumento, escuchar música. Aprende mejor ritmo, melodía, cantar, escuchando música y melodías. Naturalista. Mi madre una vez me dijo, oye, todos ustedes son tan inteligentes. Mi papá tiene un doctorado, mi hermana tiene un magíster, yo soy mamá homeschool y hago estas conferencias, mi hermano es músico y soldador y todo el tema. Y mi mamá dice, ustedes son tan inteligentes y yo no sé muchas cosas. Le digo, mami, ¿tú soy tan inteligente? Lo que pasa es que tú te destacas en otras áreas. Mi mamá es orgánica. Y ella tiene su huerto y sus gallinas y sus patitos y le encanta la naturaleza y jardinear, y si alguien se enferma ella sabe exactamente qué hierba darle y todo el tema. O sea, ella es totalmente naturalista. Se destacan entendiendo la naturaleza, haciendo distinción, identificando la flora y la fauna. Le gusta realizar actividades en el entorno natural, conservar naturaleza, proyectos de investigación. Aprende mejor trabajando en el medio natural, explorar los seres vivientes, aprender acerca de las plantas, temas relacionados con la naturaleza. Entonces, hay muchas formas de aprender. ¿Se fijan? Ya no estamos restringidos a pizarra, papel, lápiz. O sea, si tú tienes un niño hiperkinético como yo, tengo una niña que hace la rueda cada 20 segundos del día, créanlo, es verdad, no estoy exagerando, y siempre está escalando algo, le digo mona, es un mono ella, y es súper inquieta, pero tengo que desarrollar esa habilidad también que tiene, y es muy hábil, le va excelente, matemáticas, lectura, escritura, todo. ¿Por qué? Porque no está restringida a una silla por 45 minutos cada sesión. No, hacemos algo, listo, terminé, ok, libre. Ya, vuelve, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer otra cosa, ok, libre, y así vamos. Y le va bien, ningún problema. Y hay otras formas de aprender también, no sé, por ejemplo, corre para allá y pega las letras, ya, hace esto, de otras maneras. O sea, hay tantas formas de hacerlo realmente. Entonces, hay que ir descubriendo cómo son sus hijos. ¿Los conocen realmente? ¿Los conocen realmente? Si no, averígüenlo. Yo estoy aprendiendo a conocer los míos. Es un proceso. Ahora, pastor, ¿cómo estamos con el tiempo? Vamos a dedicarnos al tiempo de preguntas ahora. Ya creo que terminé de explotar sus cabezas con tanta información, pero siempre quedan dudas y quiero que aclaremos cada una de esas dudas. Por favor, cualquier inquietud que tengan,
Este es el momento, yo vine exclusivamente para ustedes, ¿ok? Estoy dedicando mi tiempo a ustedes, así que aprovechen. Ya, no sé cómo vamos a hacer esto. ¿El pastor está por ahí? Si hay que repartir este micrófono a otra persona. Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano, por favor. Ya, acá adelante, bien fuerte, por favor. Mi pregunta es, en cuanto al Home Life Academy, si uno no lo hace con el Ministerio de Educación y uno sigue otro currículum, de todas maneras ese currículum le va a dar a uno la pauta de lo que uno debe estudiar, de lo que los hijos deben estudiar. Sí. De todas maneras rendir ciertos exámenes. Sí, cada currículum tiene su malla curricular, por decirlo así. ¿Ya? En inglés se le dice scope and sequence, o objetivos de aprendizaje. Todos los currículum lo tiene, Vara y Callado, colegios online. Entonces te va a decir, mira, nosotros en estas asignaturas vamos a enseñar esto, esto, esto y esto y esto. Y también cada currículum, que son los libros de texto o colegios online, tienen ciertos cuestionarios que pueden ser semanales o mensuales o trimestrales. En mi caso, por ejemplo, nosotros, como tú viste ahí recién, nosotros crecimos con un colegio online y también por libros de texto. Y teníamos que dar exámenes. Algunos eran semanales, otros eran mensuales y otros eran trimestrales. Así como por semana o por unidad. Y otros eran global. ¿Te fijas? Y eso también da las calificaciones para medir entonces cómo le está yendo al niño y si pasa o no al siguiente grado. ¿Ya? El método tradicional siempre se basa a los grados. Entonces, cualquier currículum que tú deseas usar, de un colegio online o de libro de texto, va a seguir por grados y va a seguir el sistema de calificaciones, por lo tanto te va a dar una lista de los objetivos de aprendizaje o de esa malla curricular y te va a dar los exámenes y todo el tema. Pero entonces uno tiene que mandar O a Home Life tú tienes que mandarle esa malla curricular, por decirlo así, ese plan de educación, pero es súper sencillo, nada detallado. Solamente decir, por ejemplo, ya supongamos ustedes van a usar un colegio Montesión, por darte un ejemplo. Ya, vamos a usar matemáticas, lenguaje, historia y ciencias con Montesión. Y vamos a usar Vara y Callado para Biblia. O respuesta en Génesis, como sea. Y tú entregas esa información. Y después en junio tú tienes que entregar las calificaciones. Y tú vas a recibir esas calificaciones del colegio online. ¿Te fijas? entonces ellos más que nada hacen un proceso administrativo. Exacto, exacto. Ellos se encargan del papeleo, de la validación. Tú como papá homeschool, tú te encargas de educar y informar a tu hijo. De hecho, te voy a mostrar aquí, Home Life Academy, al momento de matricularte con ellos te envían un email que muestra, aquí por ejemplo está el mío, familia Alvarado, Mazurek y Corín Paulet, que es mi esposo y yo. Acá obviamente está todo en inglés porque Home Life Academy es americano. Y están los nombres de mis hijos, el grado en el que están, y dice ahí que estos niños están matriculados en Home Life Academy. Y después llega otro email que es la verificación de profesor, Teacher Verification. Entonces se dice ahí esto para verificar que Corín y José Alejandro son los profesores de Katie, Christopher, Michelle, O sea, nosotros somos los profesores. Entonces nosotros decidimos cómo educarlos, con qué currículum, con qué colegio, con qué tutor, etc. Y al momento de ingresar a la plataforma de Home Life Academy, uno ingresa a esta parte de acá que es el Apple Core, e ingresas a la plataforma y ahí está. Uno ingresa esta información. Está todo en inglés, pero si tú no sabes inglés, ahí es donde entra Homeschool Consagrado. Nosotros cobramos solamente $5 por alumno si tú no te manejas con inglés y nosotros metemos esa información en tu perfil, en inglés. Ahora, la idea es empoderar a los padres. Entonces nosotros le enseñamos a los papás cómo hacerlo en la plataforma y está Google Translator, no es nada complicado. Y tú puedes ingresar y hacerlo tú mismo. Y después hay que ingresar las calificaciones. Que ahí en esta foto no está las calificaciones, dice IP en proceso. Creo que tengo otra imagen con las calificaciones, otra hay que buscar. Pero niños de kinder a sexto básico, si tú quieres, las calificaciones pueden ser por palabras, frases, como por ejemplo, satisfecho, excelente, necesita mejorar, regular, cosas así. Ahora, de séptimo en adelante ya se necesitan créditos oficiales. Así como en la universidad,
En Estados Unidos, durante el tiempo de high school, que es nuestra enseñanza media, los chicos necesitan obtener créditos para poder graduarse. Necesitan un total de 22 créditos. Y esos créditos se obtienen a través de calificaciones oficiales, o sea, de exámenes libres, de un colegio online, lo que sea. Entonces ahí tú tienes que entregar las calificaciones, que acá en Chile va de la escala del 2 al 7, 1 al 7. Entonces tú tienes que simplemente convalidar eso a la escala norteamericana, que trabajan hasta el 100, del 70 hasta el 100, o F a la A y así. Y nosotros también te enseñamos cómo hacer eso. Entonces, ¿eso es, cómo se llama, reconocido en todo Estados Unidos o solamente por el estado, por un estado? Está reconocido en 4 estados y esto es todo lo que incluye: ID del maestro, del estudiante, libreta de calificaciones, las transcripciones oficiales, el diploma, la apostilla para la legislación, libertad y flexibilidad. Y acá está esta águila. Esta es una lista de todas las universidades de Estados Unidos que ha recibido graduados de Home Life Academy, de todos los diferentes 50 estados. ¿Te fijas? Entonces, claro, tú estás validando con una escuela que está certificada, ¿ya? En 4 estados diferentes, pero que permite ir a cualquier estado de Estados Unidos con esa certificación. Ok, seguimos entonces con las preguntas. Sí. La idea es que puedan venir acá para que pueda, porque estoy tratando de grabar las preguntas y así, y les agradecería, perdón, que se concentren en una pregunta, 2 máximo, y así Corinne responde para que los demás tengan oportunidad. Te agradecería que pases y así le puedas preguntar directamente. Claro, son 2 preguntas en realidad. Una va con relación a su experiencia como homeschool. Ya. Usted nos hablaba que su hijo, el primero, creo que fue un poco más lento para aprender como los otros bebés. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Porque, por ejemplo, no sé, una amiga tiene su hija mayor que es muy rápida y su hijo mayor es muy rápido y su hija menor es muy lenta. Cuando uno hace eso, ¿cómo uno lo enseña? ¿A los 2 juntos, por separado? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo es el aprendizaje? Excelente pregunta. Y la otra es acerca de los exámenes libres acá en Chile. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo uno se inscribe? ¿Cuándo? En realidad, yo sé que eso sale en la página, pero ojalá igual nos pudiera aclarar. Ya, ningún problema. Ok, vamos por partes. Con respecto a mi experiencia personal con mi hijo, lo que yo he aprendido es que hay situaciones en las cuales se trabaja de forma individual. Por ejemplo, mi hijo necesitaba que yo le ayudara con la lectura, o con las matemáticas, o con la caligrafía, o con la motricidad fina. Entonces, en cierto momento, las otras 2 salían a jugar, o estaban haciendo otra actividad que ellos podían hacer solas, y yo trabajaba con mi hijo. Pero en otras instancias ellos trabajaban juntos. Por ejemplo, hacíamos Biblia juntos, o cantábamos juntos, hacíamos experimentos juntos, íbamos al zoológico juntos. Entonces, habían diferentes momentos que estaban juntos y otros momentos que estábamos individual, más personalizados. Y con respecto, esa es la ventaja del homeschool, que te permite identificar si hay algún problema. Porque muchas veces en la escuela pasa desapercibido eso. De hecho, ahora ni siquiera se puede repetir. O sea, si el chico no sabe leer, no importa, lo pasan nomás ahora. Y lo cual es totalmente absurdo, no hace ningún sentido. Y lo hacen para no afectar a los demás. La autoestima me refiero. Si mi hijo hubiese estado en la escuela, obviamente le hubiese ido pésimo, autoestima por el suelo, puro rojo, y me hubiesen dicho quizá, bueno, no pude encontrar ayuda acá en Chile. Lamentablemente acá en Chile el tema de dislexia es muy desconocido. ¿Hay algunos docentes aquí? Ya, cuando estudiaron pedagogía, ¿les explicaron cómo tratar a un niño con dislexia o solamente lo mencionaron? No, ni lo mencionaron. ¿Ni lo mencionaron? Ya, acá. ¿Tú tienes dislexia? Claro, es lo mismo que pasó con mi cuñada y lo descubrió cuando ella era adulta. 4 de cada 5 personas en una sala de clases de 40 tiene dislexia y no lo saben. Y piensan que simplemente son más lentos o que son tontos. Y no es así, es un tema neurológico. Claro, evaluarlo. Que se especialice ese tema, claro. No está siempre, sí, es verdad. Y mira, yo tuve que pedir ayuda de terapeutas de Estados Unidos.
les mandé fotos, videos, fotocopia de su trabajo, todo, porque acá en Chile me decían que tenía déficit atencional. No es déficit atencional. No tiene problemas de concentración, tiene excelente concentración. El problema es que no lee, no juntaba la con la A. Y era todos los días lo mismo. Pero tenía excelente memoria, podía recitar un pasaje entero de Isaías, podía decirme todos los animales y todos sus datos, podía decirme cosas extraordinarias. Es muy inteligente, pero no podía juntar la con la A. Y es porque los disléxicos son sordos fonéticamente. Es súper interesante, a mí se me abrió otro mundo. Entonces, al tener un niño con un trastorno de aprendizaje, uno como mamá primero tiene que aprender. Y es lo que me pasó a mí, se me volvió el piso. Dije, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy echando a perder a mi hijo. Y no, entendí que es un tema neurológico, o sea, tengo que entenderlo. Y ahí me tuve que meter en ese mundo y comprender y buscar ayuda. Entonces, el homeschool te permite poder asesorarlo. Con respecto a los exámenes libres, como bien decía la hermana, ahí está toda la información en el boletín, tú inscribes a los hijos a partir desde abril en adelante. Digo en adelante porque las inscripciones son usualmente hasta julio, agosto, por ahí, a veces hasta septiembre, porque te dan diferentes fechas para dar los exámenes. Por ejemplo, te dan fechas en agosto, otros en octubre y otros en noviembre. También depende de qué vas a validar. Tú puedes validar año a año, ¿ya? Si tu hijo tiene... Los exámenes libres son por edad. No importa si el chico está más avanzado o si está más lento, es por edad. ¿Ya? Si el niño tiene 6, tiene que ser primero básico. No existe exámenes libres para kinder. No se valida kinder. Entonces, cuando la ley dice o cuando las propagandas dicen kinder es obligatorio, eso no significa que tienes que llevar al niño al jardín o al kinder. Significa que tú simplemente tienes que educarlo con lo que sería kinder en la casa. Eso es todo. Pero no se puede validar kinder, ¿ya? Entonces, según la edad que tiene el niño, tiene que dar el examen. Supongamos... Tú prefieres hacerlo año por año. Ok, entonces tú lo sacas del colegio y el niño tiene 8 años. Por lo tanto, cuando tú lo inscribes, va a dar entonces el examen cuando tenga 9 años, ¿cierto? Así que va a estar en ¿qué? Cuarto básico, tercero básico. Y de ahí en adelante tú sigues año, porque previo a eso ya tenía validado en el colegio. La otra opción es que vayas validando por ciclo. ¿Ya? Y ahí está la información en el boletín. Los ciclos son de primero a cuarto, de quinto a quinto a octavo, primero y segundo medio y tercero y cuarto medio. ¿Ya? Entonces, cuando el niño está en quinto básico, puede dar el primer ciclo, que es de primero a cuarto básico. Y así, y así, y así. La tercera opción, que es lo que vamos a hacer nosotros, es que el niño dé los exámenes cuando sea mayor de edad. El examen de mayor de edad, aunque suena como que es harta información, la verdad es que lo único que evalúan es primero, segundo y tercero básico y primero y segundo medio. Es como los colegios 2x1. Eso es lo que es el examen de adulto. Entonces tú al dar el examen, y bueno, para licencia de conducir tienes que dar octavo. Para tener licencia de conducir tienes que dar octavo básico. Entonces tú al dar octavo y el de mayor de edad, estás listo. Si no, puedes hacerlo año a año. Ahora, si en tu caso particular tú tienes un niño en la enseñanza media, y tú estás pensando hacer homeschool con él, yo te recomiendo que sí o sí des exámenes libres. Porque los exámenes libres los van a ayudar para poder tener los puntos en el ENEM, para la PSU, para estar en la universidad, porque le queda poco. Y lo otro es porque lo va a preparar también para la universidad, porque hay muchos exámenes en la universidad. ¿Ya? ¿Quedó claro la respuesta? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quedó tan claro esto? Por favor, ¿podría venir? Si no es mucha molestia. Bueno, mi nombre es Olga. De todo lo que he escuchado hasta el momento, yo estoy súper clara en que en este tiempo, donde estamos, sobre todo, yo soy católica, yo no soy evangélica, pero mi esposo sí es evangélico. Y estamos viendo con mucha preocupación este tiempo en el ataque tan fuerte que están viviendo nuestros hijos con el tema de la ideología de género. Y eso es lo que me tiene ahora pensando en el tema de homeschool. ¿Por qué? Yo tengo yo tengo 4 hijos. He vivido muy parecido a lo que te ha pasado a ti con respecto, yo tuve un hijo, aquí le dicen hiperkinético, en Colombia le dicen hiperactivo.
Y tuve muchos problemas. Y mi discusión con mi hijo mayor, que tiene 25 años, siempre me decía, mamá, es que tú piensas que la educación siempre tiene que ser en un aula, encerrado, y no todo el mundo se educa de la misma manera. ¿Él te dice eso? Él me decía eso ¿Qué edad hace un tiene tiempo él ahora? atrás, 25. Ahora Ya. tiene 25. ¿Pero por qué? Viviendo lo que viví con mi segundo hijo, el de 23 años, que era el hiperkinético de la casa, que pasó por 4 colegios, hasta que llegó a uno donde era personalizado, donde era solamente 12 alumnos, donde era una educación mucho más flexible, era algo que más se acomodaba a él y obviamente tomó otras ideologías que yo no quería, porque era un colegio de pensamiento libre, entonces obviamente eso me perjudicó a mí porque los alejó totalmente de la fe. Claro, lo que hablábamos recién, la cantidad de Exacto. horas que pasan, Ujú. la influencia, sí. Exacto. Entonces ahora que estoy viviendo aquí en Chile, yo estoy viviendo hace 4 años, he estado viviendo este tema de la ideología de género muy de frente, porque en Colombia todavía se conserva mucho la parte ética, moral y de fe, porque hay un porcentaje alto de cristianos y católicos, entonces todavía no ha permeado tanto como aquí en Chile. Y mis hijas están en un colegio católico, y yo tuve un problema hace poco, no sé si ustedes se dieron cuenta, una cartilla que salió para niños de tercero, donde se evocaba supuestamente a explorar un museo, y a mi hija le llegó ese libro. Y estamos hablando de un colegio católico. Entonces, a mí me entristeció mucho porque yo me fui a confrontar el colegio y la respuesta fue, usted está en Chile, esto es Chile. Entonces, o sea, a mí eso me impactó porque yo dije, ¿cómo así? Entonces, yo muy de frente le dije a la monja que me atendió, le dije, mira, ¿qué diferencia hay entonces de ser cristiana, católico en Chile? O sea, a la final vamos a permitir que todo esto se nos lleve a nuestros hijos, porque a la final uno sabe que esto está mal. Entonces, ¿qué es lo que te preocupa exactamente? Lo que me preocupa es, o sea, quise hacer esto para que me entendieran Sí, para qué el voy. contexto es Para lo que importante. voy, porque mi preocupación es, como yo tengo un sistema aquí estándar de la escolarización, Claro. yo fui escolarizada, Claro. mis hijos mayores también, y ahora mi tercera hija y mi cuarta hija, que son las que están conmigo aquí en Chile. ¿Qué edad una, tienen ellas? 12 años, va para 13 ahorita en septiembre, Ya. y la otra tiene 8 años. Ya. Si yo soy un poco impaciente, entonces ahí viene problema 1. Tú hablabas ahora de que el carácter, que ahí empiezan a moldearse muchas cosas, pero yo decía, ok, pero ¿cómo generar un ambiente de tal manera de que ellos te vean a ti, mamá, como esa educadora, como que vas a pasar, de que ellos tengan varios profesores en su colegio, y porque psicológicamente también cuando tú vas al colegio, tú sabes que vas a ir a enseñar, a aprender. Eso Entonces, psicológicamente tu te pregunta habla. ya va más puntualmente a tu rol. A mi rol y a los espacios en una casa, por ejemplo, en mi caso, Ya, que es excelente una casa pregunta. chica, Sí. para que ellas se Sí. puedan como desconectar y sepan, ok, este es un horario para estudiar, y se queden ahí Claro. sin que esto genere una frustración, porque me imagino que hacer este cambio, como te digo, como yo ya vengo con un sistema escolarizado, Sí. aprender Y de tus esto hijas y también. sacarlas de La ahí. niña Exacto. de 12 ya tiene que Exactamente. 8 años escolarizada. Exactamente. Entonces sí, excelente pregunta. Ya, a ver, en rol de la madre entonces. Claro, muchas preguntas. Hay un meme muy chistoso que dice, una mamá homeschool que está hablando consigo misma está teniendo una conferencia de profesor y mamá en este momento, porque uno está siempre hablando y cuestionándose lo estaría haciendo bien o no, y es como una reunión de profesor con apoderado. Pero el rol de madre, la verdad es que embarca muchos roles. O sea, una mamá es cocinera, es enfermera y también es educadora, en muchos sentidos, desde bebé, ¿cierto? Uno le enseña a hablar, le enseña a comer, le enseña a abrocharse los zapatos. Entonces ahora simplemente vamos a agregar lo académico. El tema está en, como tú dices, la escolarización, que eso está muy impregnado, es muy fuerte y toma tiempo sacarlo de la cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu primera intuición, lo cual es totalmente normal y no hay ningún problema, va a ser comprar una pizarra o tenerlos en la mesa, tener los libros de texto y todo el tema, y crear una escuela en la casa. Hay muchas familias homeschool que lo hacen así y les funciona y no tienen ningún problema porque los niños ya están escolarizados y tú ya estás escolarizada. Pero al pasar el tiempo, de a poco, tú y ellos se van a ir dando cuenta que eso no es lo que necesitan para aprender.
Y de a poco van a ir soltando eso, van a ir cambiando y van a ir ajustándose. Mira, toma entre 3 a 5 años de ajuste para que la familia homeschool se defina cuál es su estilo. Muchas familias homeschool compran un currículum y de hecho yo les recomiendo a todos ahora, no compren un currículum completo. Pruébenlo primero un par de meses y ver si funciona. Si no, cambien, no hay ningún problema. Entonces, hay muchos ajustes que hay que hacer. A mí me ha pasado, yo he comprado un currículum y sabes que no está funcionando esto, es muy aburrido o no tiene tanta información como quisiera, así que vamos a hacer otro ajuste y así nos vamos. Yo empecé con todo el tema así bien unschool, o sea, libertad total. Los chicos aprendíamos de todo y en todas partes, en la tierra, con agua, con crayones, con marcadores, como fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no está, porque como te digo, yo no fui escolarizada, entonces no tenías esa cosa impregnada, ¿te entiendes? Pero después cuando pude introducir el tema del currículum, fue como drástico. O sea, ya vamos a enfocarnos ahora a asignaturas por grado y cierta materia. Y después mi niña de 4 años viene y me dice, mamá, ¿cómo funciona el sistema digestivo? Y estoy pensando, chuta, esto es de sexto básico. Y me está preguntando esto, ¿cómo se lo explico a la niña de 4? O mi hijo a los 9, mamá, ¿qué son los átomos y las moléculas? Eso es física y química de enseñanza media. Entonces entendí, ¿sabes qué? Esto no se trata de los grados, no se trata del currículum, se trata de lo que a él le interesa. Y así nos fuimos y comenzamos a... Es un proceso natural. Entonces, lo que es la casa, el ambiente, lo mismo. Vas a querer hacer un espacio, ¿cierto? Y es bueno hacerlo, tener un ambiente. De hecho, toda la familia homeschool que yo voy a visitar su casa, siempre hay un rincón homeschool. Está, y es muy obvio. Tú ves la casa, el living, el comedor, cocina y ¡pum! Ahí están los pósters del mundo, del planeta, de las tablas de multiplicar. Ahí está, es el rincón homeschool. Y está el piano, lo que sea. Entonces es muy normal eso. Y como tú dices, el ambiente es pequeño, no importa. Usen todo su apartamento, toda su casa. Pueden estudiar afuera también, no hay problema. Entonces tú vas a ir dándote cuenta de a poco con el tiempo y esa estructura la vas a ir soltando de a poco con el tiempo, tú y tus hijas. Pero toma tiempo, es un proceso. Así que no te preocupes, no te vas a desescolarizar de la noche a la mañana. Va a tomar tiempo. Uh-huh. Ahora, si tú no te sientes capacitada para enseñar algo académico, ese es un tema. Si tú, por ejemplo, ya la chica de 12 va a empezar a entrar quizás en álgebra, todo el tema, tú no te sientes capacitada para eso, tú puedes contratar a un tutor o puedes tener un colegio online, no hay problema. Tú no tienes que suplir todas las necesidades. No eres un superhéroe, eres un superhumana, ¿ok? Entonces hay que pedir ayuda también. Sí, hay mucho. Los colegios online tienen tutores y también el de Home Educa. La verdad es que, mira, ¿sabes qué? Hay hasta Facebook, hay grupos de Facebook que creo que se llama Tutores Chile o algo así. Y recién hablábamos de esto con algunas hermanas que son profesoras, que son docentes, y muchos profesores están buscando trabajo particular como tutor. Sí. Muchos. Entonces, sumamente común eso. ¿Otra pregunta? Por favor, acá. Y luego ahí atrás. Sí. Mire, yo quería preguntarle con respecto a, como consejo que nos puede dar, con el tema de la tecnología. Estamos en una época muy digital, que ya los niños están creciendo con las pantallas touch y todo eso. Pero también yo tengo amigos que tienen hijos de 6 años y, por ejemplo, tienen tablet y si le quitan la tablet se ponen a llorar. Entonces, ¿cómo debe ser el proceso de incorporar la tecnología al niño, ya sea restringida o cuando él quiere, en el proceso del homeschool? Buena pregunta. Bien. Yo uso mucho la tecnología y es porque yo y mi hijo, bueno, mis hijos en general, somos muy audiovisuales, pero todo tiene su balance, todo. De hecho, el tema de las tablets y los celulares se ha comprobado que es como un tipo de droga para los niños. Porque es lo mismo que nos pasa incluso a nosotros, los celulares. Como que estamos, no sé, en la cocina y de repente, el celular. Es como que lo necesito.
No lo necesitamos. Es simplemente la intuición porque estamos muy acostumbrados y lo queremos. ¿Me entiendes? Con los niños funciona como una droga si lo tienen expuesto mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, yo no creo que los tablets, los celulares, YouTube, el internet, todo el tema sea malo, sea pecado. No, yo creo que puede servir como una herramienta, pero con cautela. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con el internet, el YouTube y todo el tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos todo puesto con protección infantil. También tú puedes comprar softwares que son para protección infantil, para prevenir cualquier virus o cualquier cosa pornográfica que aparezca o videos inapropiados, etcétera. Incluso hay un canal de YouTube que es cristiano. Y hay un canal de YouTube que es educativo solamente. Hay un montón de opciones hoy en día que de verdad es de gran ventaja para nosotros homeschoolers. La tecnología está a nuestro favor en ese sentido. Como también hay muchas aplicaciones que tú puedes usar para áreas cognitivas, para matemáticas, para lo que sea. Pero si tú estás usando la tablet o el celular simplemente como un medio para distracción o entretención todo el rato, eso ya es un problema. Y la verdad es que es un abuso infantil, porque ese niño en vez de estar haciendo eso podría estar afuera jugando, podría estar jugando con sus Legos. Nosotros tenemos horario. Por ejemplo, ellos saben que no pueden usar la tele, ni el computador, ni el tablet, ni nada. Bueno, no tienen tablet, el celular, que es mío, porque no tiene celulares, mi celular o el del papá, cuando llega a la casa, después del almuerzo, y tienen 2 horas, no 2 horas seguidas, sino que repartidas. O sea, entre el horario del almuerzo y la colación, en ese rato. Pero a veces ni siquiera lo usan porque están jugando con los Legos, están afuera. Y mira, en nuestro caso, por ejemplo, pasa más en el invierno, porque están puertas adentro. Pero llega septiembre, incluso ahora, agosto, por ejemplo, hoy día está fantástico, ayer también, pasan todo el día afuera. Extraordinario. Nosotros, por ejemplo, pasamos mucho tiempo afuera de agosto hasta abril. Mucho tiempo afuera. Y ya de abril en adelante hacemos más cosas más puerta adentro. Entonces ahí ya uso más tele, más tablet, más manualidad y todo el tema. Pero todo con prudencia. Es muy importante ese tema porque de verdad puede ser peligroso y dañino para el niño más adelante. Por favor, hermano. Sí. Bueno, yo tengo 2 consultas. Una es, según su experiencia, ¿cuál es el costo económico para realizar homeschool en el hogar? Esa sería una. Y la otra es si hay algún impedimento de armar quizás un grupo de familias que quiera hacer homeschool. Y porque lo que hemos estado escuchando que es solamente de nuestra familia, de nuestros hijos, pero si hay alguna posibilidad o hay algún impedimento de juntar un grupo de familias que quiera tener homeschool y uno del grupo familiar se encargue de la educación de ese grupo de niños. Entiendo, ya, perfecto. Ok, primera pregunta, ¿cuánto cuesta esto? Yo aquí para empezar no estoy vendiéndoles un producto, hermanos. Ya, el homeschool es personalizado, por lo tanto cada familia tiene su presupuesto, ¿cierto? Y tiene que analizar esto. En primer lugar, comparemos los costos de la escuela, ¿ya? Cualquier colegio particular te sale 230,000 pesos mensuales por niño, ya. No hablemos colegio particular, hablemos colegio municipal o lo que sea. Tienes que pagar la matrícula, está el tema de la matrícula, la mensualidad, los materiales, las colaciones, el transporte, ¿qué cosa? El uniformes, plural. O sea, la verdad es que se gasta mucho, mucho. No sé, me acuerdo una vez en las noticias vi una lista de útiles de materiales y creo que era para kinder. Oh my gosh, era impresionante. Y eso que era municipal, no lo podía creer. Y eso era para un niño. Entonces tú calculas más o menos ese monto que quizás ya estás invirtiendo. Incluso un jardín infantil fácilmente te puede salir 1 millón de pesos por niño. Fácilmente. Entonces calcula ese monto y puedes, 2 cosas, ahorrar eso y hacer tu homeschool mucho más barato o invertir eso en tu homeschool. Porque hay que verlo también así como una inversión, hermano. Piensen que todo lo que ustedes están gastando es para una educación romana, como decía Boris Bachman. O sea,
estás invirtiendo para que tu hijo sea entrenado para este mundo, para este sistema. Eso estás invirtiendo. En cambio, puedes tomar ese mismo monto e invertirlo para el reino de Dios, para formar un discípulo de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes verlo de esa manera, o si no tienes los medios económicos, puedes ahorrarte eso y hacer tu homeschool mucho más económico. Mira, yo conozco familias de allá del Barrio Alto, en Las Condes, Los Barnechea, que tienen tutor particular y clases de tenis y todo el tema. Como también conozco familias en el archipiélago de Juan Fernández o en el sur de Chile y en las montañas, en la granja. O sea, depende de cada familia. Ahora, en mi caso personal, nosotros, mi esposo y yo, nosotros vivimos por fe, trabajamos en la obra del Señor, trabajamos en el ministerio. Entonces no tenemos grandes ingresos económicos y tenemos 3 hijos. Si usted me pregunta a mí cuánto gasto yo en el currículum, que en mi caso, que es lo que hacen muchas familias también, yo compro para el mayor y después dando fotocopias. O si no, compro cosas online que se pueden descargar e imprimir. También hago mucho eso. Y hay otras cosas que la verdad es que son casi nada, que no sé, cuestan quizás $10 mensuales o $5 mensuales, un colegio online, cualquier cosa así. Y hay otras cosas que son gratuitas. Entonces, uno tiene que ver cuánto es lo que gasta. Si usted me pregunta a mí cuánto yo gasto mensualmente por mis 3 hijos, yo creo que está entre los 30 y 50 mil pesos mensuales. Por los 3. La verdad es que lo académico, nosotros por lo menos lo académico no gastamos mucho. Lo que sí se gasta más es en la comida. Porque estamos todos ahí comiendo. Entonces se harta la feria, hay que estirar el billete, ¿cierto? Porque se come mucho, sobre todo si tienes preadolescente. ¡Uy, los preadolescentes! Mi hijo me está volviendo loca. Se está comiendo todo. Entonces la comida, la verdad, la comida es lo que más se gasta. Pero haciendo una buena cazuela, ¿cierto? Un charquicán. Entonces, gasto depende de cada familia. Y es por eso que yo decía el mito de la mamá que no trabaja. Hay muchas mamás homeschool que sí trabajan, pero desde casa. Conozco mamás homeschool que trabajan, por ejemplo, en repostería. Venden alfajores y todo el tema para un baby shower, para cumpleaños, para bautismo, para lo que sea, y lo hacen en su casa. Otras mamás que hacen ropa, otras mamás que hacen trajes para cuestiones de gimnasia y todo el tema. Entonces, hay un montón de formas de hacerlo. Y bueno, si tu hijo ya está más grandes, entonces la mamá podría trabajar afuera de casa si el niño está más grande y puede ser supervisado por otra persona. La mujer virtuosa trabajó, pero tenía sus prioridades claras. Primero estaba el esposo y después estaban los hijos. Y por eso después dice la palabra en Proverbios 31 que se levantan ellos y la llaman bienaventurada. Si no, si lo hubieran dicho tú tal por cual, que no me pescaste, que no, bienaventurada, porque tenía sus prioridades claras. Pero administró una viña, hacía ropa, lo vendía y además ayudaba al que estaba en necesidad. O sea, tenemos que entender también, hermano, y esto lo digo como un paréntesis, que todo lo que nosotros recibimos es para dar también. Me acuerdo unas palabras de un pastor que decía que es como un río. Si ese río está estancado, esa agua se va a pudrir. Entonces, Gracias. Entonces, si esa agua fluye, es para poder bendecir a los demás. Entonces, uno lo ve así. El dinero que el Señor me da es para poder bendecir. ¿A quién? A mi familia, a mis hijos y al reino de Dios. ¿Se entiende? Entonces, hay que verlo de esa forma. Entonces, no hay que verlo como un gasto, un cacho. Estoy invirtiendo en el reino de Dios. Amén. Y la otra pregunta, hermano, era de los grupos. Gracias. Sí, hay familias que se juntan. Mira, hay muchas formas de hacer esto. Hay familias que se juntan para hacer grupos de estudio. ¿Ya? ¿Perdón? En iglesias se hace, pero es que mira, hay que ver la diferencia. Hay familias de homeschool que se juntan y hacen un grupo pedagógico. Vamos a hacer, no sé, un taller de repostería. O vamos a juntarnos y vamos a hacer matemáticas, porque la mamá sabe matemáticas y ella, mamá, sabe inglés, así que ustedes van a hacer clases. Y hay otra forma, que hay muchas iglesias ahora que lo están haciendo, que se llama la escuela libre, que es como un método de homeschool, pero no es necesariamente homeschool, porque homeschool lo hacen los padres, pero es como un estilo de homeschool en el sentido de que es una forma de educación más libre y más familiar y más personalizada, donde hay niños de diferentes edades,
no por grado como en la escuela, sino que diferentes edades se juntan y diferentes personas, hermanos de la iglesia o los mismos papás o profesionales cristianos educan a esos niños. En Santiago, por ejemplo, en Ñuñoa, creo que es la iglesia de La Viña del pastor Larry, se juntan 200 niños. Y es como esto, así un templo grande y una salita y se juntan los niños. Y después dan a fin de año exámenes libres para validar. Pero su enfoque es en discipular a los niños. Ellos reciben niños cristianos y hacen estudio, discipulado, capilla, todo el tema. Y además después tienen un tiempo de reforzamiento de matemáticas, ciencia, historia y lenguaje. Entonces me hace pensar, por ejemplo, en esas familias o mamás solteras que no pueden hacer homeschool. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que tenemos que la iglesia, tenemos que ayudar a la viuda y el huérfano, ¿cierto? Y esa mamá soltera es como una viuda, en el sentido de que ella tiene que salir a trabajar. Y ahí queda su niño y no tiene opción. Y le encantaría hacer homeschool y no puede. Ahora, yo conozco mamás homeschool que hacen homeschool y son mamás solteras. Son impresionantes, de verdad. Mujeres muy valientes, no sé cómo lo hacen. Pero lo hacen. Pero hay cosas que a veces entorpecen y no les permite hacerlo. Entonces ahí la iglesia puede ayudar y ser un aporte, ser un cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahora, aquí quiero ser bien puntual en algo. Las iglesias católicas, como decía la hermana, como también las iglesias cristianas, si están vinculadas con el Ministerio de Educación, lo siento, no tienen opción. Va a entrar la ideología de género. Va a entrar el tema del homosexualismo. Tuvimos, por ejemplo, un caso en Maipú de una escuela cristiana que fue denunciada porque en clase de religión dijeron que el homosexualismo era un pecado. Una escuela cristiana, evangélica. Entonces hay que también tener ojo con eso. Simplemente porque tienen una escuela cristiana no significa que están libres de eso. Si están vinculados con el Ministerio de Educación, para allá van a ir. Lo siento, es así. Lamentablemente conozco hermanos que tienen iglesias, que tienen una escuela en su iglesia que está con el Ministerio de Educación y le dicen a esa escuela el tumor. ¿Por qué? Porque tienen profesores que no son cristianos, alumnos que no son cristianos y pasa de todo ahí. Y es en la iglesia. Es horrible. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cambio, si la iglesia se junta y hace una escuela libre, fuera, aparte del Ministerio de Educación, y se juntan los hermanos y aprenden de esa manera de educación informal, como vimos recién, según el establecimiento que elijan, y después los papás los inscriben para dar los exámenes libres y lo validan, listo. Se puede, hermano. Se puede. ¿Preguntas? Por favor. Luego usted. Ahí. Me llamó la atención de que mencionó los estilos de homeschooling y bueno, mencionó el clásico por unidades, el Charlotte Mason tradicional, el homeschooling y el ecléctico, ¿cierto? Y no habló mucho sobre el ecléctico, dijo es de todo un poco. Es de todo un poco. Mi pregunta va enfocada a eso. ¿De qué trata? Si puede hablarlo con más detalle y ¿cuál elige usted? ¿Cuál es el que usted principalmente... Yo soy 100% ecléctica. Empecé como unschool, después me fui por tradicional y terminé siendo ecléctica. ¿Por qué? Por mi hijo en primer lugar, porque fue otro mundo y todo se me vino abajo y todos mis planes y todo fue a otro lado. Y fue súper dramático para mí, tuve que hacer muchos ajustes. Entonces tuve que personalizar algo para mi hijo. Y después al mismo tiempo mi niña de 4 ya estaba leyendo y quería sumar y quería restar y quería hacer todo. Y la otra venía por detrás. Y fui haciendo eso. ¿Qué pasa con el ecléctico? El ecléctico es personalizado, pero es mucho trabajo. En el sentido de que tuve que estar preparando cosas la noche anterior, tuve que buscar información, ya a ver, vamos a hacer esta actividad con él, esta actividad con ella, esta actividad con ellos, vamos a hacer esto grupal y así, 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 así. Tuve que planificarme, ¿me entiendes? Entonces, no era que yo ya tengo algo armado, comprado, como le explicaba recién al hermano, el currículum ya viene listo. El currículum yo abro la página, tengo que hacer esto, listo, está listo. Ecléctico quiere decir una mezcla, un poco de todo. Es como si yo te preguntara qué tipo de música te gusta. Ecléctico, un poco de todo. Me gusta jazz, me gusta pop, me gusta rock, me gusta clásico, etc. No, hermano. Entonces eso me refiero con el estilo homeschool ecléctico. No eléctrico, ecléctico. Sí. Hermano, sí.
Ya. Mi pregunta va por el homeschool, por Home Life. ¿Ya? ¿Desde qué año exige Home Life poder acreditar los estudios para poder estudiar en el extranjero? Ya. Desde los 4 años de edad. Ya. ¿Y desde qué? Cumplidos. ¿Cumplidos a qué fecha del año también eso? Nosotros tenemos, en este momento tenemos 2 calendarios de Home Life Academy. Déjame irme para allá. Y entre paréntesis quiero ser clara. Home Life Academy no es como que hay una mamá en su cocina, en el computador y está viendo todo este tema. Hay un equipo. ¿Okay? Hay un staff de equipo que está organizado en un edificio con oficina. Está el tesorero, está el de marketing, está el académico, está el tesorero, todo el tema. Entonces, tú puedes inscribirte en cualquiera de los 2 calendarios que tenemos disponibles. Acá está. Está el calendario americano que va de agosto a mayo, como lo hace el calendario escolar americano. Y después está el calendario latinoamericano, que es lo que tenemos matriculado ahora. Entonces, si tu hija o tu hijo va a cumplir 4 años antes del año que va a comenzar a validar, o sea, en este caso febrero, ¿ya? Porque el calendario latinoamericano va de febrero a diciembre, y cumple 4 antes de febrero, entonces tú puedes matricularla. Ya, si cumple después, porque si cumple después, no. Se iría entonces al siguiente. Exactamente, al siguiente año. Ahora, en el caso de Home Life Academy, tú puedes, si tú quieres, validar ese año anterior y no pudiste, por cualquier razón, tú puedes validar años anteriores por $75 adicionales. Ahora, el Home Life Academy cuesta $200 anual, toda la familia, sin límites de hijos. No importa si tienes 1 o tienes 8. Estamos hablando menos de $10 mensuales. Ok. Y con respecto, ¿existe también la opción de poder validar por periodos? Por ejemplo, en mi caso particular, yo elegí enseñarle unschooling. Entonces, no me estoy rigiendo Home por Life Academy trabaja con unschool. Sí, comprendo que trabaja, pero por ejemplo, yo no me voy a regir con currículum, con colegio virtual. Tú no voy simplemente explicas ahí exámenes. en el plan de educación, tú dices, por ejemplo, no sé, matemática. Sí. Y ahí tú explicas, tienes que escribir una definición, ¿cómo va a aprender matemática? Lo mismo con lenguaje, vamos a leer ciertos libros, y así. Y después las calificaciones, tú misma las vas calificando. Pero en este caso, por ejemplo, ¿yo tengo que empezar desde ya a acreditar, desde que él empiece kinder? No es necesario. ¿O puedo yo hacerlo desde Yo te octavo? recomiendo que comiences a validar desde... Mira, el tema aquí está en que el Home Life Academy te sirve para la graduación. Sí. O sea, de 7º básico en adelante, ahí es como casi requerido para poder graduarse. Ahora, si hay alguien que está entre medio, enseñanza media, como segundo medio, algo así, también puede matricularse, pero tienen que entregar las calificaciones de los años anteriores, porque tienen que obtener los créditos. Ahora, en el caso de niños pequeños, tú decides. ¿Por qué? Porque al estar en Home Life Academy, tienes validado cada año de su vida, tienes guardado toda esa información, todas esas calificaciones, incluso tú puedes hacer un portafolio con Home Life Academy. Pero en el caso particular mío, por ejemplo, o de otras familias que también hacen homeschooling, por ejemplo, yo podría llegar a 7º o 8º y querer ingresarlo en Home Life, pero si yo he seguido un tiempo una forma de estudio homeschooling, no tengo validación, no puedo ingresar. ¿Por qué no puedes ingresar? Sí, puedes. ¿Puedo? ¿Sí? O sea, ¿puedo esperar o comenzar desde ya? Exactamente, tú decides cuándo, tú decides cuándo validar. No importa. Es que por eso te digo que tú tienes que decidir si tú quieres validar año o comenzar desde 7º básico en adelante y no validar nada para atrás. Tú decides. Ya, ok, me queda súper claro. Sí. Ok, acá por favor. Nos quedan 15 minutos. Sí, siguiendo la línea del Home Life Academy. Ya. No me quedó muy claro en cuanto a la validación de acá en Chile. Por ejemplo, si yo le inscribo en el Home Life Academy a mi hija, ¿ya? Ellos validan en Tennessee, ¿cierto? Sí. Pero yo quiero que me validen acá en Chile. Supuestamente está en La Haya, tú dijiste, ¿cierto? Claro, pero en ese caso tu hijo ingresaría como extranjero, como cualquier otro país excepto Estados Unidos. Ya, pero acá en Chile me lo validarían, o sea que mi hija podría estudiar en una universidad Podría acá estudiar, en Chile. pero como extranjera. Como extranjera. Exactamente. Ahora, mira, es súper interesante el tema de los extranjeros en Chile. ¿Por qué razón? Porque hace un año atrás, por ejemplo, la Universidad de Chile solamente permitía 3 cupos, 3, para extranjeros.
no tenían que dar la PSU, pero daban otro examen similar al de la PSU, ¿ya? Y los mejores resultados quedaban dentro de esos 3 cupos. Pasó con un niño homeschool. Él hizo el examen porque él estudió con otra escuela sombrilla y pudo validar todo, y entonces él quedó, hizo la prueba y todo, y quedó para estudiar odontología. Y hasta ahora está estudiando, pero 3 cupos. Ahora, yo recién esta semana ingresé a la Universidad de Chile y no estaban los 3 cupos. Así que yo creo que por el tema de los extranjeros que estamos teniendo ahora en Chile, se está abriendo las universidades para recibir más extranjeros. Ahora, si tu hijo es pequeño, ¿ya? ¿Qué edad tiene él? Ya, estamos hablando de aquí a 10, 8 años más. Muchas cosas pueden cambiar en Chile. ¿A favor o negativo? No lo sé. ¿Te fijas? A lo mejor ni siquiera hay que recibirlo como extranjero. A lo mejor lo reciben al tiro como chileno. ¿Qué sé yo? Muchas cosas pueden cambiar para entonces. Perfecto. ¿Algo más o estamos? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, gracias, Corín. Gracias a usted, pastor. Gracias, muchas gracias. Vamos a orar para retirarnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de compartir, Señor, y aprender juntos con nuestra hermana que ha venido a bendecirnos de esta manera. Señor, te pido, Dios, que todo lo aprendido quede en nuestros corazones y podamos ponerlo por obra con nuestros hijos, con nuestras familias, dentro de nuestras comunidades de iglesia, Señor. Gracias te damos y te pido que acompañes a cada uno de quienes nos visitaron hoy, Señor, a sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por todo. Esperamos estar en contacto. Les voy a enviar entonces la información vía correo electrónico.